bien sencillo. Dios te ama tanto que te va a quemar por no amarlo de vuelta. Y en realidad es bastante simple. Él te creó como pecador porque te ama y odia el pecado. ¿Ok? Entonces Él decidió que era pecado y luego lo puso dentro de ti. Y ahora tú tienes que sacarlo, ¿verdad? Así que Él dijo, enviaré a mi hijo y lo mataré por el pecado que yo mismo puse en ti. En un momento voy a voy a darle play para que terminen de escuchar eh, lo que está hablando esta mujer, la mentalidad que tiene esta mujer hacia Dios y hacia la Biblia. Pero, pues fíjese, le voy a hablar unos puntos. Eh, Fíjese que yo le comenté a esta mujer cuando me encontré este video en el muro, le comenté a esta mujer un comentario escrito en texto, ¿verdad? Donde yo le digo a ella que si nos ponemos los humanos, y más yo que vengo de la rebelión del mundo, yo no me crié en el Evangelio, yo no nací ni me crié en el Evangelio. Entonces vengo de una destrucción terrible ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, infancia, niñez, adolescencia, juventud y pues, ¿verdad? Me encontré tanta gente perversa, empezando por mis parientes de sangre, ¿verdad? Y los que me tenían que proteger, que muchas veces la rebelión se apodera de nuestras vidas desde muy pequeños, desde muy niños nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Aunque le voy a compartir también que es triste y da ira santa, indignación, cuando vemos personas que son nacidas y criadas en el Evangelio y dejan que el diablo les conquiste el corazón, se entregan a la rebelión y entonces vienen a traer este tipo de mensaje y a confundir a la humanidad, ¿verdad? Porque ellos quieren pensar diabólicamente, quieren pensar, ¿verdad? Y cogerle odio a Dios. Estoy hablando de las personas que nacen y se crían en el Evangelio y luego se apartan al mundo, ¿verdad? Y el diablo toma su mente. Entonces son personas pues que le cogen odio a Dios, a la Biblia. Entonces después empiezan a querer propagar lo que ellos creen en contra de Dios, del Dios de la Biblia y en contra de la Biblia, ¿verdad? Y es algo que a mí me indigna y me da ira santa. Y mucho más cuando las personas son como esta mujer que es una burladora, es una burlona y me da enojo grandemente. ¿Ok? Me da enojo. Y se lo hice saber en el mensaje de texto que le dejé. Fíjese, yo le dije a esta mujer en el mensaje de texto del video que me encontré en el muro, que yo le digo, mire, si nosotros nos ponemos a cuestionar y analizar al Dios de la Biblia, ¿verdad? Nos ponemos a analizarlo y a cuestionarlo humanamente en la carne, con nuestra mente finita, vamos a, ¿verdad? Y encima si cargamos una rebelión bien diabólica encima, como la que tenía yo en el pasado, y que todavía Dios sigue obrando y borrando mis rebeliones. Pero si nos ponemos a analizar y a cuestionar a Dios con esa mentalidad, ¿verdad? Y con ese corazón, entonces, mire, claramente le encontramos lógica y razón a lo que esta mujer está hablando, ¿verdad? Si nos ponemos, como le digo, en la carne, en la humanidad, en la rebelión, a analizar a Dios y la Biblia y el contenido de la Biblia, entonces sí le encontramos la lógica y la razón a lo que esta mujer está hablando. Yo se lo escribí a sí mismo. Yo le digo porque yo también, mire, yo también me he atrevido a hablar de Dios algunas cosas. Cuando he estado en pruebas bien, Porque lo odio. cuando yo he estado en pruebas bien grandes, cuando yo he estado en pruebas bien grandes, en desiertos terribles que duran 1 año, 2 años, 3 años, cuando yo he estado en enfermedades terribles, físicas, ¿verdad? ¿Verdad? Y enfermedades emocionales, que yo he estado mal, que he estado pasando por tanta miseria, cuando yo he estado pasando por tantos desiertos diferentes, infiernos y procesos y pruebas, que muchas veces, como le digo, son interminables, porque hay personas que tienen una prueba de 1 mes, de 2 meses, 3 meses, 5 meses y se apartan de Dios, se van al brujo, a pedirle al brujo, se van a otra falsa doctrina,
hacen tantas cosas, traicionan a Dios. Pero yo me he quedado ahí. Sí me he enojado, sí le he reclamado a Dios en ocasiones, pero me he quedado soportando mis desiertos y mis infiernos, mis procesos, mis pruebas. Pero hay momentos en los que mi hijo de 21 años, que todavía Dios está trabajando en mi hijo, que mi hijo todavía no ha tenido un encuentro con Dios, pero tampoco mi hijo no se ha ido a ensuciar al mundo, mi Ricky Angel. Gracias a Dios, bien temeroso de Jehová. Y mi hijo, ¿cuántas veces Dios ha usado su boca para reprenderme? Mi hijo de 21 años, fue mucho antes de tener 21 años, como a los 19, 18. Yo estaba en unas pruebas mucho más terribles que las que pueda haber tenido en este tiempo. Mi hijo me dice, mamá, este tiempo 2026 y 2025, tú estás en tu mejor temporada, mamá, me dice mi hijo. Ok, pero mi Ricky Angel, como vamos a ponerle para el 2000, hace 3 años atrás, 4 años, mi hijo siendo un menor de edad me reprendió porque yo en momentos dije, ¿y qué pasó con Dios? Que el diablo pecó en el cielo, donde no había pecado. ¿Y cómo entonces entró el pecado al cielo? Si en el cielo no había pecado. Y empecé yo a decirle bajo el enojo, bajo la desesperación, bajo la frustración, yo bajo la desesperanza, empecé a hablar delante de mi hijo Ricky Angel. Y yo decía, en vez de yo ponerme a orar, no, yo estaba enojada. Entonces empecé yo a decir, como le digo, esto hace unos cuantos años atrás. Y empecé yo a decir, pero Dios dejó que el diablo pecara en el cielo. ¿Cómo entró el pecado en el cielo? ¿Por qué ningún pastor, ni evangelista, no los veo que predican esto? Ningún maestro de la palabra. Que cómo pecó el diablo en el cielo, donde no había pecado. Y cómo después Dios, en vez de destruir al diablo, lo arroja y lo envía para acá, para la tierra, a hacer y deshacer y a destruir al mundo. Y a hacer, ¿verdad? Y a toda la destrucción que le ha creado a la humanidad y al mundo. Y empecé yo a decir, ¿y yo qué culpa tenía? Porque yo no estaba aquí cuando Adán y Eva pecó. Que entonces Dios creó a Adán y Eva y dejó que el diablo entrara y que en forma de serpiente al huerto del Edén. Y mire, yo no le quiero seguir diciendo todas las barbaridades que yo he llegado a decir en momentos de desesperación. Pero yo le voy a decir, yo no me quiero justificar, pero quiero decirle que le quede claro que mis pruebas y mis desiertos y mis procesos y los infiernos que yo he pasado no son de un día. Son de años, son de meses y Dios me ha permitido estar totalmente sola sin que nadie me ayude. Entonces Dios me ha dicho que Él quería que yo aprendiera a depender de Él. Y como yo no quería, tuve que ser procesada de esa manera y formada de esa manera. Pero entonces son momentos en los que mi hijo me ha dicho, mamá, ¿quién eres tú? Mira, como mismo Dios le dijo a Job que era justo y recto. Y yo no sé cuán justa y recta sea yo. Yo no sé cuán justa y recta sea esta servidora para venirle a reclamar a Dios. Pero a un Job que era justo y recto, y Dios le permitió lo que le permitió, para mostrar su amor, su fidelidad, su soberanía, ¿verdad? Y para que fuera un ejemplo para todas las demás generaciones, porque para eso fue que se escribió la palabra, para que fuera para todas las épocas y todas las generaciones, y fueran ejemplos para nosotros, fueran herramientas y pasos a seguir que Dios nos permitió, ¿verdad? En todos los casos que tengamos en nuestra vida, todo lo que tenga que ver en nuestra vida. Pero, y Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar, hasta ahí tú llegas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé allá los cerros, las montañas, los riachuelos, etcétera? Y por ahí le siguió hablando. Y le dijo, calla, porque lo que estás hablando son sandeces. Le dijo Dios a Job, calla, porque lo que estás hablando es ¿verdad? O sea, cierra la boca, que ahora voy a hablar yo, le dijo Dios a Job. Y Job era justo y recto. Y Dios sabía lo que estaba pasando ahí. Aunque Dios no le mandó advertencia a Job. Dios no le mandó, a pesar de que Job era justo y era inocente, justo y recto, y no había pecado contra Dios, no había desatado la ira. Job no había desatado la ira y el juicio de parte del Dios del cielo, de parte del Dios de la Biblia. Pero Dios, aún así Dios no le envió a Job advertencia ni aviso, ni antes de la calamidad, ni durante de la calamidad. Y yo creo que Job murió sin saber el por qué había recibido toda esa calamidad,
toda esa destrucción terrible, todas esas pérdidas, todo ese sufrimiento, ¿verdad? Pero Dios es Dios. Dios a veces nos contesta. Dios a veces nos contesta preguntas. Dios a veces nos contesta preguntas rápido. Dios a veces se tarda un tiempo, hace silencio, pero muchas veces Dios no nos contesta. Nunca, a veces Dios nunca nos contesta las preguntas que tengamos. La palabra de Dios dice que hay misterios que no son dados al ser humano para conocer. Entonces, yo le estaba hablando de mí, ¿verdad? Y en los momentos en los que yo he cuestionado a Dios, que me he enojado con Dios, luego de yo recibir la reprensión, cuando mi hijo me ha dicho en el pasado claramente, porque yo cometo errores y pecados y siempre me aparto, pido perdón y trato de no volverlos a cometer, ¿verdad? Por eso le digo que hace par de años atrás fue que la última vez que yo cometí esos pecados, ¿verdad? De enojarme con Dios, cuestionar a Dios en voz alta. Y mi hijo me dijo, mamá, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios de esa manera? ¿Ve? Y pues en el momento también le añado que mi hijo me dijo, mamá, ahora te quejas por lo que no tienes, por lo que perdiste, pero siempre va a haber algo que pierdas. Siempre va a haber algo nuevo que te haga falta, que tú sientas que necesitas. Y siempre va a haber una queja, siempre va a haber algo por lo que vas a estar inconforme como ser humano. Mi hijo me lo dijo siendo para ese tiempo como de 17 a 18 años. Gloria a Dios, porque toda la gloria es de Dios. Somos solamente instrumentos de Dios. Puse en ti porque lo odio y te quemaré por eso. Así que envió a su hijo y lo mató para poder deshacerse del pecado que él mismo puso en ti, porque lo odia. Pero escucha, él solo lo hace porque te ama. Y él sabía que cuando mató a su hijo, que su hijo no iba a estar realmente muerto. ¿Me entienden? Él sabía que su hijo iba a volver otra vez. Él sabía que cuando matara a su hijo solo estaría muerto esos 3 días, de viernes a domingo, y luego volvería. Así que dijo, mira hijo, solo tienes que morir un ratito, pero puedes ir al infierno y conseguir las llaves del cielo, porque las puertas están cerradas. ¿Por qué las puertas están cerradas? Por seguridad. Tenemos que recordar que el diablo ya estuvo en el cielo, ¿ok? Y lo echaron y tuvieron que poner puertas. Fíjese, esta mujer, como le dije, lo más que me molesta de ella es lo burlona que es. De hecho, tiene una cara, aunque se le ve una cara bonita, no sé si será con filtro, yo no conozco mucho eso de filtro. De hecho, yo nunca he usado filtro. Pues no sé si usa filtro o qué, pero pues mire sus ojos y la cara, pues si vamos a ver, pues tiene un rostro bonito, ve una piel bonita, pero a la vez se le nota lo endemoniada que está. Se le nota como que, o sea, que tiene al mismo diablo. Es una sonrisa y la forma de hablar que ella tiene es como de burladora. Entonces, fíjese, muchas veces lo más que a mí me indigna y me molesta es que muchas veces, como le digo, estas personas que toman esta actitud y esta mentalidad, ¿sabe? Y ¿cómo se llama? Van contra Dios, con el odio hacia Dios y hacia la Biblia, y comienzan a enseñar, ¿verdad? Comienzan a enseñar esta nueva doctrina, porque esto como que esto lo que ella quiere, lo que ella está promocionando ahí y promoviendo es la nueva doctrina San ella, ¿verdad? La nueva doctrina San ella, ¿verdad? Porque ella es la que se cree que tiene la verdad, la única verdad. O sea que de tantas verdades por ahí que hay, que son verdades falsas, pues ahora ella trae otra más. Entonces muchas veces, como le estoy diciendo, lo más que me indigna y me molesta de este tipo de gente es que son gente que muchas veces uno se pone a investigar. Yo no sé nada de esta mujer, porque realmente es la primera vez que la veo en las redes sociales. Pero muchas veces después con el tiempo, uno se pone a mirar y son personas que nacieron y se criaron en el Evangelio. Y eso es lo más que me molesta. Como le digo, yo no nací ni me crié en el Evangelio. Pero creer en el Dios de la Biblia hasta el día que Dios hasta el día que falta de este mundo físicamente. Porque mire, fíjese, yo le voy a comentar.
hay dos puntos que le voy a comentar. Ahora mismo yo le estaba hablando a mi hijo sobre este tema, sobre esta mujer. Y yo estoy diciendo, ¿qué te ofrece? O sea, ¿qué tú pierdes con... ¿Qué pierde el ser humano con creer en el Dios de la Biblia? ¿Qué pierde el ser humano con creer en el Dios de la Biblia? Porque dime, ¿qué realidad más real, totalmente y verdadera como la que tú te vas a morir físicamente? Como la que tú eres tan temporal, tan frágil, que lo que duras en este mundo son unos cuantos añitos. Y con todo y eso, como decía el predicador sabio Salomón del libro de Eclesiastés, dice que con todo y esto es carga y pesar y trabajo y, ¿verdad? Y unas palabras que habla la Biblia, ¿verdad? La Biblia expresa sobre el cansancio y todo lo que se pasa aún en esos pocos años que vive sobre la tierra. Sabiendo que la realidad más real y más verdadera es que eres tan temporal, el ser humano es tan temporal, que tiene 20,000 retos para sobrevivir cada día en este mundo. Porque cuántas cosas amenazan la integridad física y la vida de cada persona en esta tierra. Entonces, viéndolo de esta manera, como es la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pierdes con creer en el Dios de la Biblia? Mira, como quiera te vas a morir y vas a partir físicamente y tu cuerpo se va a podrir, ya nunca más vas a tener ese cuerpo. Entonces, si Dios no fuera real, entonces como quiera pues te quedas muerto y simplemente dejaste de existir. Y si Dios es real, pues imagínate tú si no creíste en Él. O si decidiste irte en su contra y odiarlo. O sea, yo considero, que fui una de las rebelioneras más grandes de los años 80 y 90. Y todo el mundo Mire, en los años 80 y 90, todo el mundo todo el mundo se alarmaba. Yo lo he dicho en otros videos. En los años 80 y 90 todo el mundo me encontraba rara allá en Puerto Rico. En los años 80 y 90 todo el mundo hasta se alejaban de mí. Me hacían la cruz. En los 80 y 90 la gente se sorprendía y decían, wow, uy, cómo habla esa muchacha, esa niña, porque yo era una niña. Ay, cómo hablé, que era peor todavía porque yo era una niñita y tenía una boca de una adulta. Tenía una boca de una vieja, de una señora que haya vivido, bueno, en la calle, en no sé en cuánta porquería. Y cómo yo me le iba en contra a la policía, a los médicos, a todos los adultos, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos. Me les iba arriba físicamente, con cuchillos y con lo que fuera, y con la boca hablaba cuánta monstruosidad había. Que la mayoría de los niños no se atrevían a tener esa actitud que tenía yo en los 80 y 90. Por eso es que les hablo, a pesar de que el video se ve de esta manera. Ya yo dije que voy a traer contenido para la gloria de Dios, ¿verdad? Lo mejor sea para el Señor y para que lo puedan recibir las almas, ¿verdad? Pero por ahora dije que no voy a callar y que voy a seguir compartiendo, ¿verdad? Cuando me encuentre estos videos. Porque es que no podemos callar por el celo de los asuntos de Dios, por el celo del altar de Dios, por el celo de los ministerios, por el celo de la verdad, del evangelio y de la sana doctrina de Jesucristo bíblica. Por eso levantamos la voz. O sea, no es por odio, como ustedes quieran interpretar, no es por contienda, no es por maldad, no es por, ¿verdad? No es por fama ni fortuna. Aquí simplemente amamos las almas y amamos a Jesucristo y todo lo que Él padeció. Así es que amamos también la victoria de Cristo, que no puede ser minimizada ni borrada por ningún ser humano. Entonces, fíjese, yo que vengo de ser tan rebelionera en este mundo, que conozco lo que es ser rebelionera y estar llena del diablo desde los años 80 y 90, y conozco lo que es ser libertada
por el poder de un Dios amoroso, pero que también es fuego consumidor. Y conozco, ¿verdad?, lo que es que el Dios de la Biblia revele a nuestro interior y convenza a nuestro interior de su única verdad bíblica, con la única interpretación bíblica, pues les puedo hablar con esa autoridad en la que puedo hablar. Aunque el video se vea feo, olvídese de que el video se ve feo. Lo más importante es que usted entienda y escuche, porque ¿de qué le vale a usted ver tanto video bonito, bien elaborado, con un escenario así mejor que el de las noticias de la televisión y que usted no puede entender? Y que usted ande en el error y en la perdición y en la pudrición del mundo. Y que usted no pueda entender la verdad bíblica con la única interpretación que tiene. Pues ¿de qué vale? Mejor vea un video feo y reciba el convencimiento que da el Espíritu Santo. Aunque realmente usted tiene un libre albedrío de creer lo que usted quiera creer. Usted va a ser engañado si a usted le gusta ser engañado y usted quiere. Porque las personas cuando son engañadas es porque creen lo que quisieron creer, lo que está en su corazón, lo que les gusta. ¿Verdad? Si les gusta la maldad, pues eso es lo que les va a traer. Van a ser atraídos como un imán al que habla maldad y al que practica maldad. ¿Ok? Pero mire, fíjese, continuando, ¿verdad? Para completar este mensaje, hay 2 puntos, como le dije. Le estaba diciendo, pues que mire, nos vamos a morir físicamente. Todos los humanos se van a morir físicamente, no importa la clase social, no importa lo linda que sea, no importa lo feo que sea, lo flaco, lo gordo, lo joven, lo viejo. Mira, la muerte no perdona, la muerte no escatima, la muerte va a agarrar a medio mundo en el tiempo que Dios permita, ¿verdad? Entonces, digo en el tiempo que Dios permita porque yo tengo que siempre hablar de esta manera porque yo creo en el Dios de la Biblia, se lo dije hasta el día que parta de este mundo. Pero entonces, dígame qué otra cosa, qué otra creencia, qué más grande que la creencia del Dios de la Biblia. ¿Qué cosa más grande que la creencia en el Dios de la Biblia y en el contenido de la Biblia? ¿Qué hay más grande en este mundo que pueda traer esperanza al ser humano, paz, felicidad? Que pueda guiar al ser humano realmente por la justicia, por la rectitud, porque le vaya bien. ¿Qué hay en este mundo realmente que valga la pena más que la Biblia, el contenido de la Biblia y más que lo que trae y transmite el amor de Dios y el Espíritu Santo a nuestro interior de forma sobrenatural y especial? Porque mire, la gente en el mundo, estoy hablando de toda la humanidad, unos van al brujo y al santero y al espiritista y al babalao y como usted le quiera llamar. ¿Por qué? Porque tiene problemas, porque tiene enfermedades, porque los hijos, porque el esposo, porque la soledad, porque la crisis económica, porque por tantas cosas que agobian y atacan al ser humano. El ser humano va al psiquiatra a buscar ayuda, va al psicólogo, va al terapista, por sus problemas, por su esto, por lo otro, por todo lo malo que le sucede, etcétera. Porque en su mente no pueden lidiar realmente, dicen que no tienen las capacidades para lidiar con todo lo que ataca al ser humano. Entonces los seres humanos pues van al psiquiatra, al psicólogo, como le dije, a un profesional, ¿verdad?, mental. Los humanos van al hospital, van a las clínicas, van a hacerse sus estudios médicos, van corriendo al hospital de emergencia porque tienen esto físico, porque tienen lo otro, porque no se quieren morir, porque necesitan que le estabilicen, que le ayuden, quieren buscar la cura, o ¿verdad? O como le dije, la estabilidad a esa enfermedad, a esos síntomas, etcétera. El ser humano, muchas veces, como traté de hacer yo, tratamos de resolver todos los problemas nosotros. Nos desgastamos. Ahí es peor porque el que no quiere el que después de rechazar al psiquiatra
El que va y no va aquí, no va allá, y no se toma medicamentos, no usa cosas naturales, etcétera. Personas que tratan con su propia fuerza, como traté de hacer yo en tantas ocasiones en mi vida, que Dios me enviaba mensajeros que me decían, mensajeros que no me conocían y me decían, quiero que aprendas a depender de mí. Te dice el Señor, el Dios de la Biblia, el Todopoderoso, el Soberano, el Omnisciente, Omnipotente, Omnipresente. Pero yo ya había aprendido desde niña que tenía que sobrevivir sola, que no había nadie que me defendiera, que no había nadie que me protegiera, que no había nadie que hiciera nada por mí, que me diera nada. Entonces, como así nací y así fue mi infancia, pues entonces cuando Dios entró en mi camino y se reveló a mi vida, yo no podía aceptar. Yo no podía ver a Dios como una autoridad, ni como un amigo, ni como un padre, ni como un nada, ni como mi creador. Yo no podía ver a Dios como el que fuera a dirigir mi vida, a decirme lo que yo tenía que hacer, cómo yo podía ver a Dios como depender de Él para que hiciera por mí, me protegiera y me ayudara. No, yo quería seguirme defendiendo yo al puño, defendiéndome con palabras, discutiendo, peleando, trabajar, estudiar, buscar aquí, allá. Si me cerraban una puerta aquí, yo iba corriendo a otra, hasta el cansancio, hasta que me destruía física, mentalmente. ¿Ok? O sea que el ser humano, por experiencia propia le digo, entonces si tratamos de hacer por nosotros mismos, resolver todos los retos que tenemos diariamente en este mundo, terminamos desgastados, enfermos, aún con lo más jóvenes que estemos. Porque yo aún en lo más joven, a los 24 años, caí yo terriblemente enferma. Allá en Caguas, Puerto Rico. ¿Verdad? Y entonces dígame, ¿qué pierde el ser humano con creer en el Dios de la Biblia? Si usted se busca todas las demás opciones, todas las demás herramientas, todas las demás ¿verdad? Oportunidades o como no sé, no me viene la palabra en este momento, pero todo lo demás que usted pueda encontrar en el mundo, que le pueda ofrecer el mundo, no pueden realmente resolver nada en su vida, duradero, permanente. Entonces, ¿qué usted pierde en creer en el Dios de la Biblia? ¿Qué pierde usted? Fíjese que yo por experiencia y las personas que han vivido lo que yo he vivido con el Dios de la Biblia, sí nos llegan las dudas, sí a veces pues peleamos con Dios como me ha pasado a mí, sí nos enojamos, sí nos entristecemos cuando tenemos pruebas, desiertos, infiernos, porque la palabra de Dios no nos promete, que no nos promete a nosotros, la palabra de Dios no nos promete que van a acabarse los problemas en el ser humano. Pero si nos dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Y tiene promesa de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es esa paz que no es la ausencia de problemas, es la paz que puedes tener el problema, la desgracia, el tormento, el sufrimiento, la pérdida más grande. Y no te vas a rendir nunca, porque vas a recibir una fortaleza sobrenatural que tú mismo no vas a poder entender cómo estás de pie. Se lo digo yo, por experiencia. Ahí mismo podemos ver que Dios es real. Es lo que le estoy hablando. Por otro lado, bendito sea el Señor. Como le estoy diciendo, el que ha tenido las experiencias que yo he tenido con Dios en la sanidad. Yo he recibido tantos síntomas de enfermedad, tantas veces mi salud se ha deteriorado tanto y tanto que yo he pensado que es mi fin. Y hasta médicos me han hecho biopsia, han hecho tantos estudios y no encuentran nada. O si no, pues me ayudan por un lado, me quieren dar medicamentos, tales medicamentos, etcétera. Mire, hasta que sabe que yo he seguido orando, ayunando y clamando a Dios. Y le estoy hablando del pasado y aún del presente todavía. Y mire, Dios ha obrado en mi vida de forma sobrenatural. He visto su gloria, caí de rodillas, tuve que adorarle, pues no resistí el poder sobre mí. ¿Ok? Él me habló, me dijo, te amo, que ni te imaginas, te amé tanto y tanto que entregué mi vida por ti.
¿Y sabe cómo habla el Señor? No siempre habla audiblemente, pero te habla sanándote. Te habla de muchas maneras. Como le dije, dándote esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero les digo, el que ha tenido las experiencias como yo he tenido con el Dios de la Biblia, sabemos que Dios es real. Y aunque vengan dudas de repente, todo a nuestro entorno quiera negar que Dios es real, que Dios está con nosotros. Como dice la palabra de Dios, dice, un salmo dice que ¿dónde está tu Dios? Dice, mientras muchos te preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Son los enemigos, ¿verdad? Ven a una persona en una condición mala y le dicen, a Dios, ¿dónde está tu Dios? Muchos preguntan, ¿dónde está el Dios de fulana, de tal persona? Que miren la condición en la que está. Como vuelvo y digo con Job. Con Job, la esposa de Job, la usó el diablo por esa boca diabólica, como usa esta mujer, que está en pantalla. Y la esposa le dijo, oye, aún en tu condición conservas tu integridad hacia el Dios de la Biblia. Mira, maldice tu Dios y muérete. Pero el mismo Job le dijo, por fe, porque Job no había recibido ninguna advertencia de lo que le iba a suceder de parte de Dios. No fue ningún profeta hablarle a Job para advertirle antes, ni durante, ni después. Y aún así Job le dijo, ¿acaso recibiré de Dios lo bueno y lo malo no? Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Ves? Es la fe, ¿verdad? ¿Verdad? La fe, dice la palabra de Dios, que es la convicción de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que se... Ay, Dios mío, Señor, me enredé. ¿Verdad? Pero es lo que tú no estás viendo en el momento, pero que lo crees, que lo verás, que lo crees, que le crees a Dios, al Dios de la Biblia. Crees en el Dios de la Biblia, pero también le crees a Él. Entonces, fíjese, vuelvo y le digo, el que ha tenido experiencias con Dios es porque las ha buscado. Porque las experiencias con Dios son para todo. El Espíritu Santo es para todo cristiano y ministro auténtico y que de verdad es sincero, con un corazón sincero. Todo cristiano y ministro auténtico, ¿verdad? Sí, con un corazón sincero, ¿ok? Que no ama la maldad, que aborrece la injusticia y la mentira. Todas esas personas, para todos es el Espíritu Santo. Para todos es los milagros, ¿verdad? Y que Dios se revele a sus vidas, a nuestras vidas. Eso no es para unos sí, para otros no. Eso es para todos. Claro que Dios exige unos pasos en la Biblia. Dios exige primeramente nuestro corazón sincero, que ame la verdad y la justicia, y nuestra fe, ¿verdad? Pero exige nuestra fidelidad. Tampoco Dios va a darle revelaciones a personas que vayan con la actitud de esta mujer. Ay, pero dime si tú eres real, revélate. O sea, tentando a Dios. Revélate y háblame. Porque yo en ti no creo. Pues mira, vas a morirte y vas a ir al infierno. Y ahí es donde vas a entender que Dios era verdad. Y que Dios era justicia. Porque a Dios tú no lo puedes manipular ni tampoco le puedes ordenar. O sea, ¿quién se cree el ser humano? O sea, ¿acaso no se dan cuenta esta mujer que está en pantalla? ¿Acaso no ha perdido familiares y lo ha visto en una caja de muerto? O de diferentes maneras muerto. O esta mujer que está en pantalla y la gente que tiene esa mentalidad que ella tiene. O peor, ¿acaso no ven cómo la gente se muere, que es frágil? ¿Ok? Y termina su existencia. Entonces, ¿con qué autoridad, ahora digo yo? ¿Con qué atrevimiento y charlatanería y diablura es con la que se atreven a enfrentar al Dios de la Biblia? Y a estar con tanta altivez, altanería, burla. Pero bueno, cada cual decide. Yo he dicho que en esta vida cada cual toma decisiones. ¿Verdad? Tú decides en quién quieres creer. Tú decides en quién quieres creer.
¿Y a quién le quieres creer? Tú decides qué mentalidad vas a tener. Tú decides. Cada ser humano decide. Por otro lado, fíjese, las personas, tanto que hablan de la Biblia y las leyes de la Biblia, tan estrictas que son esas leyes de la Biblia, y ahí es donde viene la rebelión del ser humano. ¿Verdad? Cuando quieren ser lesbianas y homosexuales, ahí van contra la Biblia. O si no la acomodan, ay no, Dios es amor, ay no, la Biblia no quiere decir esto. ¿Ve? ¿Verdad? O la acomodan a su conveniencia para ser herejes y siguen ahí de ministros, de homosexuales y lesbianas, o cometiendo cuanto pecado, de recasamiento, de adulterio, de fornicación y de tantas maldades, de tener el evangelio de negocio, etcétera. Y ahí acomodan la Biblia. Y cuando no, pues entonces le cogen, demuestran un odio y una rebelión y empiezan a enseñar la Biblia y al Dios de la Biblia a presentarlo de la manera en la que esta mujer lo está haciendo. Igual que un hombre que está en YouTube que enseña que Jehová es Satanás en la Biblia. Y pues se hacen llamar unicitarios, Jesús solo, ¿verdad? Como está Jania Gastelum. Y ¿verdad? Están todas estas sectas diabólicas. Personas que empezaron de esta manera como está esta mujer. Que está en pantalla, ¿verdad? Entonces, pues vemos, ¿verdad? Que lo que les iba a comentar. La gente, tanto que cuestiona, ¿verdad? La gran mayoría de las personas y los que tienen esta mentalidad como esta mujer, tanto que cuestionan que las leyes de la Biblia, que tan duras que son, que mira que no, que lo que escribieron, entonces, que lo que le restan credibilidad, lo primero. Que quienes escribieron la Biblia fueron humanos, que se equivocaron, que en un lado se contradicen, en la Biblia, en un lado de la Biblia dicen esto y en el otro lado se contradicen. Por ahí empiezan, la Biblia fue actualizada en tal fecha y en la otra. Y por ahí siguen, como enseña esta mujer, que no me cae bien ni me agrada, por burlona y porque tiene una cara diabólica. Se parece a la esposa de Satanás esta mujer. Entonces, pues por ahí empiezan contra la Biblia y contra Dios. Y claro, el diablo se va apoderando más y más sobre estas personas, sobre su voluntad. Entonces, pero vemos las leyes del mundo, bien que corren a tratar de cumplirlas porque saben lo que les va. ¿Quiénes ponen las leyes del mundo? Ahí sí que te digo, las ponen los humanos. ¿Quiénes ponen las leyes del mundo? Los humanos, que son imperfectos, más imperfectos que esta mujer diabólica que está en pantalla y más imperfectos que yo. Los que ponen las leyes las implantan los gobiernos, las altas esferas de la sociedad, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Policía, el Departamento de Educación, este Departamento de Servicios Sociales, ¿verdad? Y todas las organizaciones del mundo, ¿verdad? Todos los movimientos que nacen aquí en este mundo diabólicamente y vienen a ejercer un dominio, un poder sobre la sociedad, sobre las leyes. Y ahí rápido aprueban leyes a favor de todas estas organizaciones y todos estos movimientos diabólicos. Y el resto tiene que soportar, someterse, ¿verdad? Si tú no respetas las leyes de la tierra, sabes lo que tienes que ir a la corte, callarte la boca y el juez va a decidir lo que le dé la gana sobre ti. Lo menos que te puede dar es una multa, o lo mucho menos, lo más mínimo es una vergüenza. ¿Qué vas a pasar? Te quitan el celular, como, ¿verdad? Como le pasa a gente. Te quitan el celular. Te mandan a callar. Tienes que guardar reverencia en la corte frente a ese juez que es más diablo que tú. Te dan multa, te meten preso, te mandan a matar, o sea, a la pena de muerte. Cuando el gobierno les da la gana, te encierran, como lo hicieron en la pandemia del COVID. Te inyectan y te meten un veneno. No una vez, sino 2, 3, 4, 5 y con 20,000 refuerzos. ¿Y tú qué dices? Nada puedes decir si quieres trabajar. Y si quieres moverte, si quieres andar en la calle, si quieres viajar. No eres libre.
en este mundo. Porque gente que tiene el poder, que es más diabólica que tú, y que tienen las leyes en sus manos, implantan leyes, ponen leyes y quitan leyes, hacen lo que les da la gana con tu cuerpo y con tu vida. ¿Ok? Entonces, cuando les da la gana cuando les da la gana al gobierno, a los poderosos de cogerte de conejillo de India, te cogen de conejillo de India, te cogen de experimento y tú no puedes decir nada y te obligan. ¿Ok? Te obligan de mil maneras hasta que tú cedas, te quitan el trabajo, te meten a la cárcel, te matan, te secuestran, te torturan, te destruyen, te difaman, tiran por el piso, hacen que pierdas tu licencia de enfermera, de médico. ¿Ok? Hacen todo lo que les dé la gana contigo, ser humano, y son más diabólicos que tú, pero como tienen el poder en la tierra, y son humanos mortales, como tú y como yo, y a eso te sometes, ¿verdad? Bruta, como la que está en pantalla. Necia, como la que está en pantalla. Hija del diablo, como la que está en pantalla. Endemoniada, rebelionera, como está, con un fin terrible y espantoso para ti. Y para todo el que quiera creer por su propia decisión y por su propio corazón perverso. Porque yo le dije que el que ama la verdad y la justicia y tiene un corazón limpio y sincero no va a seguir este tipo de diabólica. ¿Ok? Entonces, bien que corres, bien que cuando estás en una compañía de trabajo y ese jefe te dice, ponte este uniforme, aunque no te guste te lo tienes que poner. Ponte esto en la cabeza, ponte esto en la boca, ponte esto en los ojos, ponte esto en donde sea, te lo tienes que poner. Porque si no te botan y no tienes dinero para pagar renta, para pagar casa, para pagar carro, etcétera. Para pagarte el celular y para pagarte tu... ¿Verdad? Todo lo que te compras para destruirte. Entonces, bien que le haces caso al jefe, ¿verdad? Y te sometes al jefe, que es un humano que no te va a regalar la compañía, no te va a hacer millonario, solamente te va a pagar un miserable sueldo a costillas de que tu cuerpo se destruya, tu salud se deteriore, mental, emocional, por la presión. Cuando sales de ese trabajo en 20 años, quedas destruido de por vida, en lo que te queda de vida. Pero a ese sí te sometes, ¿verdad? Porque eres burra, eres necia y eres bruta. Pero al Dios de la Biblia lo tenemos que cuestionar por todos los medios. Tenemos que cuestionar el contenido de la Biblia. Y pues vamos a decidir que no creemos y se acabó y que nos vamos en contra y que odiamos al Dios de la Biblia porque dice esto, porque decidió lo otro y porque no lo puedo entender como humana, con una mente carnal y con una mente de rebelionera. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? Es tu decisión. Mire, este tipo de mensajes, este tipo de personajes, yo los voy a exponer y voy a hablar sobre salud, bebé. Y voy a hablar sobre ellos siempre. Hoy, ayer, hoy y siempre. Hasta que Dios me mande a buscar. Como le dije, los videos los estoy grabando de esta manera, pero llegará el momento en que los voy a grabar de una manera un poco más profesional. ¿Verdad? Para la gloria de Dios, siempre para la gloria de Dios. Es todo. Por amor a las almas. Pero yo no hablo muy suave, ni hablo muy dulce, ni hablo muy bonito a las personas que nacieron y se criaron en el Evangelio y decidieron odiar a Dios y traicionar a Dios. Con gusto, con ganas y porque aman la maldad. Porque su corazón es malo. Porque decidieron, dice la palabra de Dios, que la luz de Cristo vino al mundo. Pero los humanos perversos, ¿verdad?, con corazón malo, amaron más las tinieblas que la luz de Cristo. ¿Ok? Y esto es para los de adentro de la iglesia, para los ministros cristianos de adentro de la iglesia y para los del mundo. Y para los que están apartados en el mundo. ¿Verdad? Siempre nombraré a Nachalí. Que más le vale que regrese pronto, lo más posible, al evangelio. A esa se lo digo por los tatuajes. Que decidió ir a traicionar a Dios para el mundo. Con los tatuajes y con un marido que lo está usando el diablo. Duerme con el diablo todos los días.
¿Ve? Con ella vengo luego con un video. ¿Verdad? Nachali tiene el lenguaje del diablo ahora, donde dice que los tatuajes son un arte. Le digo, mira, la Biblia los prohíbe. Dice que no, que lo sigue creyendo que los tatuajes son un arte. O sea que ella prefiere el lenguaje del diablo y del mundo, pero el de Dios no. Porque si la Biblia lo dice, ella dice que no le importa que la Biblia lo diga. Que los tatuajes son un arte, porque se lo enseñó el marido y dice que el marido es el que le da el amor verdadero, que el marido le ha dado un hogar real, pero a Dios no lo quiere en su vida, pero no pisa los atrios de la iglesia como yo le invité. Yo le invité a hablar dentro de la iglesia conmigo y no quiso. Y estoy hablando de Nachali Trujillo. Ve, la voy a dejar también aquí en este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque las personas que empiezan de esta manera, como Nachali Trujillo, con esta mentalidad, así mismito y como muchos otros, terminan después que el diablo les mete, les introduce por entre cuero y carne un espíritu de error y terminan perdiéndose. ¿Ve? Y es lo que yo no quiero. Y Dios tampoco lo quiere. ¿Ve? Cuando una persona nació y se crió en el Evangelio, bueno, por lo menos se crió en el Evangelio, ¿ve? Como hablo de Nachali Trujillo y de muchos más. Y pisaron altar y ejercieron ministerio desde la adolescencia. Y después vienen y dicen, uno les habla y le dice, mira fulanita, eso que estás haciendo la Biblia lo prohíbe. Ah, no, para mí no creo en eso. Los tatuajes son un arte. Ay, pero fulanita, mira, Dios lo prohíbe aquí en este texto bíblico. Ay, eso ahí lo dice más que una sola vez en la Biblia. O sea que tú necesitas 50,000 veces que lo diga la Biblia para tú creerlo. Ese es otro mensaje que yo he dado. Eso es ser un hipócrita y un mentiroso. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene muchas otras ordenanzas, mandamientos, estatutos, que los dice 20,000 veces y tú como quieras no los quieres creer o no los quieres cumplir. Así que no seas hipócrita. ¿Ok? Entonces, asimismo, cuando empiezan con esa mentalidad de que se criaron en el Evangelio o nacieron en el Evangelio y después en un momento dado pegan a traicionar a Dios por la obra del diablo y cambian el lenguaje de Dios por el del mundo, el lenguaje bíblico por el del diablo, y Dios le envía mensajero y lo rechazan porque no está calificado para ellas, como me dijo Nachali Trujillo, que yo no inspiro a nadie Nachali Trujillo me dijo, ay, tú no inspiras a nadie a buscar a Dios por cómo hablo, por mi forma fuerte de hablar. O sea, que el esposo, el marido que tiene, que es el que le dijo que la está llevando a llenarse el cuerpo de tatuaje, ella dice que ese es el amor verdadero, que ella tiene el amor más puro y el hogar más bello y más maravilloso. Terrible. Pues estas personas tienen que cuidarse porque terminan con un espíritu de error o cada día se atan más porque le dan derecho legal al diablo en sus vidas. Por eso Dios siempre advierte, por eso la Biblia nos enseña todos los pasos y todas las herramientas y todas las estrategias, cómo Dios trabaja. La Biblia nos enseña cómo trabaja el diablo, la Biblia nos enseña todos los pasos a seguir que nos da Dios para que el diablo no nos destruya y para poder aprender a conocer a Dios y agradar a Dios aquí en la tierra y poder labrar nuestro camino hacia la eternidad, el tercer cielo. ¿Te ve? Y cerrarlas con llave. Y ahí estaban las llaves, el diablo tenía las llaves en el cielo y Jesús tuvo que bajar allá a conseguirlas y las consiguió y las trajo de vuelta y ahora está en el cielo con él. Y él va a volver por nosotros cuando termine de construir nuestras mansiones. No tengan prisa, porque tienen que recordar que él es el gran carpintero y por eso tuvo que venir a la tierra para poder aprender a hacer el trabajo de carpintería, para poder construir nuestras mansiones, para que podamos estar con él. Y honestamente es bastante simple. Pero sí, él te ama tanto. Oye, como ella dice, que es bastante simple explicar la Biblia, que es bastante simple explicar la única verdad de los asuntos espirituales, de allá de, ¿verdad? De después de de los asuntos espirituales, de lo que tiene que ver, ¿verdad? Como yo digo, después de la muerte, después de lo que es la eternidad y lo que es
¿verdad? El trato de Dios, del Dios de la Biblia con el ser humano, y lo que es todo el plan que Dios elaboró, que Dios decidió, el plan perfecto de Dios. Esta mujer dice que es tan sencillo como, o sea, que es tan sencillo de explicar como ella lo está explicando, con la única verdad que la tiene ella. Así, porque ahora ella es la que tiene la única verdad. Oye, tiene una cara de burlona que, Dios mío, Señor Padre de la Gloria, sinceramente me da como que una cosa por dentro, que sinceramente esta mujer me invita a orar. Esta mujer me invita a orar, pero es para que yo ore, para que airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ve? Tengo que aplicármelo porque es que esta cara de esta mujer tan burlona, tan cínica, se le nota que tiene el mismo diablo metido por dentro. Está igual que otra mujer que no la vi más, yo no sé si ya Dios la mandó al infierno. Era otra mujer que hablaba que, ¿verdad? Que ella era el Espíritu Santo. Y empezaba a hablar ahí en contra ¿verdad? Del Dios de la Biblia y terriblemente. No he sabido más de esa mujer, no se ha visto más por las redes sociales. Seguro ya Dios la cortó de la tierra y la envió al infierno por la eternidad, ya verla con su padre el diablo. Y bueno, terrible. Esta mujer dice que es sencillo explicar la verdad del Dios de la Biblia. Que es muy sencillo porque como ella tiene la única verdad, entre tantas montones de verdades que hay por ahí falsas, pues ella tiene la única verdad. ¿Verdad? En los asuntos espirituales y en los asuntos del Dios de la Biblia. Y lo caripela que ella habla, lo degenerada y lo desvergonza que ella habla con esa cara de cínica que tiene, que no hay quien se la quite. Que pone el pecado en tu corazón, ese pecado que él odia, para que te quemes. Si no lo amas de vuelta, ahí se las dejo. Ahí se las dejo, dice ella. Ahí le deja la tremenda embuste, que es una de las mentiras más diabólicas y que más indignan a los que amamos al Dios de la Biblia, a los que defendemos, como dice la palabra de Dios, como dijo el apóstol, contendamos ardientemente por lo que hemos creído, no contender con odio, pero sí nos indigna, sí enoja y sí nos entristece y nos da preocupación las almas, las personas que prefieren escuchar la mentira y creer a la mentira antes de creer a la verdad de Dios. Porque hay muchas razones, hay muchas, pero muchas razones para creerle al Dios de la Biblia. Hay muchas razones para creer para creerle en el Dios de la Biblia y creerle al Dios de la Biblia. Una es que Dios siempre Dios anda tratando con el ser humano de muchas maneras. Siempre Dios anda revelándose al Dios de la siempre el Dios de la Biblia anda revelándose al ser humano de muchas maneras. No solamente es que yo venga aquí a hablarle a usted un montón de versos bíblicos. También le hablo de mis experiencias con el Dios de la Biblia, sobrenaturales, experiencias sobrenaturales. También vengo a hablarle de lo que es el mundo, todo lo que puede ofrecer el mundo y lo que te ofrece el Dios de la Biblia. ¿Qué pierdes con creer en el Dios de la Biblia? ¿Qué pierdes? Dime. ¿Sabe? Hay muchas razones para creer en el Dios de la Biblia. Pero tú decides. Es tu decisión y Dios te dio un libre albedrío. Pero recuerda, el que logre escuchar este mensaje, si Nachali Trujillo lo logra escuchar, y cualquier otra persona que logre escuchar este mensaje, tienen que tener mucho cuidado porque cada vez que conociendo la verdad de Dios deciden traicionar a Dios prefiriendo al diablo, el diablo va a tener derecho legal y va a venir a tal más sus vidas, su mente, su voluntad. Y después, por más que Dios trate de tratar con sus vidas, no van a poder abrir el corazón porque ustedes mismos y mismas decidieron darle su voluntad al diablo, a la mentira, a la injusticia y a la maldad. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje y con toda la indignación hablo.
con toda la tristeza, por amor a las almas. Y mi consuelo es, y mi esperanza, o sea, mi consuelo es de que cada cual tiene un libre albedrío y cada cual decide. Y que Dios está atento y presto a revelarse a su vida. Usted solamente tiene que ir en lo secreto y buscarle. ¿Ok? Y no buscarle ordenándole. Ah, yo no creo en ti, dame una señal. Ay, revélame esto, contéstame esto al tiempo mío. Usted, humano mortal, no es nadie para exigirle al Dios de la Biblia. ¿Por qué no se va a exigirle al juez? ¿Por qué no se va a exigirle al presidente? ¿Por qué no se va a exigirle al gobernador, al alcalde? ¿Por qué no se va a exigirle a las mafias que se han apoderado, el bajo mundo que se ha apoderado de todos los lugares que haya? Que no se va a exigirle a ellos, país. Ahí usted tiene que someterse, temer, tener miedo, aguantar y callarse la boca y esconderse, ¿verdad que sí? Pero con el Dios de la Biblia no lo quiere hacer. Ay, por favor, no se hijo el diablo y es el diablo. Después no quieren que le hable de esta manera con la indignación. Compórtense ya o irán al infierno, eso es todo lo que hay. Y les irá mal también aquí en la tierra. Porque tantas cosas terribles que están azotando al ser humano y Dios nos puede librar. ¿Ok? Pero todo depende de usted. Todo está en su decisión, en su sola decisión.